Bienvenidos a otra presentación de experiencias y prácticas profesionales 2. Mis cordiales saludos, estimados alumnos. La presente unidad de estudio se refiere a la planificación de la práctica profesionalizante y la práctica a través de proyectos. Las prácticas profesionales tienen la finalidad de contribuir en la formación integral del alumno, las cuales le permiten ante realidades concretas consolidar las competencias profesionales enfrentándolos a situaciones reales de la práctica de su profesión y reafirmar su compromiso social y ético. La práctica profesional constituye el proceso que sistematiza y articula todos los componentes de la formación inicial docente. En esta instancia, el estudiante inicia una aproximación sistemática y gradual al trabajo profesional y al proceso de apropiación del rol docente, que le permita poner en práctica conocimientos y habilidades profesionales que lo habilitarán para insertarse exitosa y críticamente en el medio educativo. Objetivos de la práctica en relación a los profesores en formación. Desarrollar las habilidades y actitudes que demande el ejercicio profesional docente de acuerdo a las necesidades del sistema educativo nacional. Desarrollar habilidades y actitudes profesionales y personales para resolver con innovación, colaboración y liderazgo democrático situaciones propias del rol docente. Consolidar las capacidades que le permitan analizar crítica y reflexivamente la realidad educativa, social y sus propias prácticas pedagógicas. Incorporarlos al sistema educativo y al ejercicio docente. Desarrollar la capacidad de diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas propias de su disciplina en relación con el marco curricular vigente. Fases de la práctica profesional. Fase introductoria. En esta fase los estudiantes realizan observaciones en torno al ambiente dentro y fuera del salón de clases. Fase de observación y diagnóstico. En esta fase los estudiantes llevarán a cabo las siguientes actividades. Observación general de la institución educativa. Se observan las relaciones personales y las dinámicas que puedan surgir dentro de los escenarios educativos. Observación de la actividad de aula. En relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes observan cómo se desarrolla el proceso, cómo las teorías, principios filosóficos, sociológicos y psicológicos se aplican en el proceso de enseñar y aprender. Fase de planificación. En base a registros etnográficos que permiten identificar las fortalezas y debilidades del grupo de estudiantes, se reflexiona sobre la realidad observada y se procederá a elaborar conjuntamente con el profesor de la asignatura el cronograma de actividades, proyectos de aprendizaje, planes de clases. Fase de práctica pedagógica. Esta fase comprende la ejecución de la planificación didáctica de los aprendizajes en las instituciones educativas de acuerdo al nivel de educación y área de aprendizaje. Fase de informe final y presentación de experiencias. En esta fase los estudiantes deben consignar los documentos correspondientes del curso asignado y exigidos por sus profesores asesores, tales como planes de clase, materiales didácticos, evaluación final del alumno practicante. La práctica a través de proyectos. Diseñar un proyecto educativo significa planificar un proceso para alcanzar una meta educativa, objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la selección del problema surgido en el contexto educativo particular, su tratamiento, hasta la presentación del informe final. En otros términos, corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de concepción, planificación, formulación de acciones, implementación y evaluación. Características del proyecto educativo. Se involucra en una situación problemática real y de distintas áreas. Proporciona oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que le permitan aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su conocimiento de diversas formas.
uso de herramientas cognitivas y ambientales de aprendizaje como laboratorios computacionales, hipermedios, aplicaciones, gráficos y telecomunicaciones. Se construyen competencias propias del siglo XXI. Enfatiza la independencia de los estudiantes y su indagación. Incluye la creación de un producto final o presentación. Modelo para elaboración de proyectos educativos. El contenido. En la misma se menciona el tema área temática núcleo problemático. Es el punto de partida desde donde inicia la proyección de un proceso educativo que procura lograr un mejoramiento de la problemática de conocimiento que nos motiva a investigar e intervenir. La fundamentación representa una descripción de los condicionantes que han motivado la propuesta del proyecto operativo. Describe el contexto de partida, momento histórico, situación y características en donde se sitúa el análisis que proveerá la detección de indicadores iniciales que conformarán un diagnóstico de la situación. Planificación del proyecto. Es el proceso que determina la dirección hacia dónde ir y los requisitos necesarios para poner en práctica el proyecto. Para planificar un proyecto educativo se debe responder las siguientes preguntas: ¿qué hacer? ¿Para qué? ¿A quiénes? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? Y cómo evaluar. Objetivos generales y específicos. Los objetivos de un proyecto son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de una acción planificada y constituyen el punto central de referencia. Por ello, es muy importante que los objetivos sean claros, factibles y pertinentes. La metodología proporciona las herramientas y las técnicas mediante las cuales intentaremos transformar la realidad con el fin de mejorarla. La metodología constituye el eje central de un proyecto. Recursos, que incluye recursos humanos, identificar a las personas que participarán para llevar a cabo el proyecto y cada una de sus actividades, definir y distribuir las distintas funciones y tareas. Recursos financieros, elaborar un presupuesto realista que cubra los gastos materiales de reuniones, de transporte, de locales, de equipos. La evaluación, toda la clase se reúne para poner en común lo aprendido y para volver a plantearse qué saben ahora de la cuestión y qué necesitan saber más ahora. Impacto estimado o informe final. Proyectar un resultado estimado o informe final apoyándolo en los indicadores iniciales y en el resultado de las conclusiones. Formulación de hipótesis sobre la institución educativa. El diagnóstico institucional. ¿Qué es un diagnóstico educativo? El diagnóstico educativo es el proceso que describe, analiza y determina la realidad de una institución y de sus ámbitos educativos. ¿Por qué es importante el diagnóstico en el proceso educativo? Nos permite sistematizar la información sobre las situaciones y problemas de una determinada realidad sobre la que se va a actuar, conocer mejor a las personas que se beneficiarán con la ejecución de nuestra planificación, tener claro nuestros objetivos dentro de nuestra planificación, determinar qué recursos, metodología, contenidos podemos utilizar para ejecutar nuestra planificación, conocer, comprender y reflexionar sobre fortalezas, oportunidades, debilidades del grupo de estudiantes. Instrumentos para el diagnóstico institucional. La observación permite detectar y asimilar información o tomar registro de determinados hechos a través de una guía. Por lo tanto, es un documento que permite encauzar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos. Además, permite conocimiento de las instituciones educativas y sus contextos, reconocimiento del espacio educativo, sus actores e interacciones que en él se establecen, identificación de la institución educativa como espacio social, político y espacio de múltiples comunicaciones y significados, reconocimiento del carácter interpelador de la institución educativa. Otro instrumento
para el diagnóstico institucional es la entrevista. La entrevista es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es obtener cierta información mediante una conversación profesional con una o varias personas. Tipos de entrevista. Entrevista no estructurada o abierta. No existen preguntas preestablecidas. Sigue el discurso de los entrevistados. Tiene mayor profundidad. El análisis es cualitativo. Entrevistas semiestructurada. Requiere una guía de preguntas o temas. Grado de profundización. Permite conocer vivencias, percepciones, motivaciones, emociones. El análisis es cualitativo. Entrevista estructurada o cerrada. Preguntas cerradas exactamente iguales para todos los entrevistados. Menor profundidad, análisis cuantitativo. En la presente diapositiva pueden observar un formulario de entrevista para docentes que consta de las siguientes partes: identificación, instrucciones y el planteamiento de preguntas. Como consecuencia de todo lo expuesto, se puede destacar que la práctica profesional constituye el proceso que sistematiza y articula todos los componentes de la formación inicial docente. En esta instancia, el estudiante inicia una aproximación sistemática y gradual al trabajo profesional y al proceso de apropiación del rol docente, que le permita poner en práctica conocimientos y habilidades profesionales que lo habilitarán para insertarse exitosa y críticamente en el medio educativo e implicarse con los objetivos de un genuino compromiso social. Para desarrollar satisfactoriamente la práctica profesional, el estudiante debe cumplir las siguientes fases: fase introductoria, fase de observación y diagnóstico, fase de planificación, fase de práctica pedagógica, fase de informe final y presentación de experiencias. En relación a la práctica a través de proyectos, significa planificar un proceso para alcanzar una meta educativa, objetivos de aprendizaje. Esto implica la realización de varias etapas interrelacionadas de concepción, planificación, formulación de acciones, implementación y evaluación. Este método promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y procedimientos. Los alumnos se responsabilizan de su aprendizaje, descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. La práctica docente basado en proyectos apoya a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades básicas, aprender a resolver problemas complicados y llevar a cabo tareas difíciles utilizando estos conocimientos y habilidades. Permite que todo el alumnado pueda aprender de manera inclusiva, construyendo socialmente el conocimiento. La formulación de hipótesis sobre la institución educativa se realiza a través del diagnóstico educativo, que es el proceso que describe, analiza y determina la realidad de la institución y de sus ámbitos educativos, facilitando al proceso de enseñanza-aprendizaje planificar, ejecutar, evaluar acciones concretas que respondan a la realidad, necesidades, intereses y problemas de los estudiantes, docentes y padres de familia. Los instrumentos que se utilizan para el diagnóstico institucional son: la observación, permite detectar y asimilar información o tomar registro de determinados hechos a través de una guía. Por lo tanto, es un documento que permite encauzar la acción de observar ciertos fenómenos. Una buena observación debe ser objetiva, nunca subjetiva, no emitir juicios de valor ni interpretaciones de lo que está ocurriendo. La entrevista es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es tener cierta información mediante una conversación profesional con una o varias personas en base a una serie de preguntas que se plantean al entrevistado. Dicho cuestionario permite recolectar información y datos para su tabulación, clasificación, descripción y análisis para un estudio determinado. De esta forma concluimos otra presentación de experiencias y prácticas profesionales 2,
Cualquier duda que tengan en relación a la presente unidad de estudio, lo pueden manifestar en el grupo de WhatsApp o solicitar una reunión por videollamada antes de acceder al formulario de evaluación. Me despido de ustedes deseándoles éxitos en sus estudios.